Un padre soltero multimillonario notó 5 señales. La camarera estaba en peligro. No podía ignorarlas. Marta Chen estaba detrás del mostrador del restaurante Rosewood. El habitual murmullo matutino de los clientes llenaba el aire. Pero hoy algo no encajaba. Mientras servía café a un cliente habitual, su mirada se fijó en un hombre sentado en la barra. Su traje oscuro y su mirada intensa lo hacían destacar. Pero no era solo su apariencia lo que la inquietaba. Su mirada no la apartaba de ningún momento. Y había algo en él, algo en la forma en que la miraba, que le aceleraba el pulso. Preguntó: ¿puedo ayudarle con algo, señor? Su voz era tranquila, casi ensayada. Solo un café por ahora, respondió. Pero Marta no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la presencia de ese desconocido significaba algo más que un simple pedido. Algo se avecinaba. ¿Desde dónde me miras hoy? ¿Alguna vez tienes la sensación de que algo está a punto de cambiar? Cuéntamelo en los comentarios. El resto de la mañana transcurrió lentamente. El ritmo habitual del restaurante le dio a Marta su familiaridad. Sirvió café, limpió las mesas y saludó a los clientes habituales con su habitual calidez. Pero sus pensamientos volvían constantemente al hombre del traje. Algo en él flotaba en el aire, y cada vez que pasaba, sentía su mirada fija en ella. Era como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. Alrededor del mediodía, el restaurante se quedó en silencio, y el hombre aún no se había ido. Estaba sentado allí, apenas tocando su café. Sus ojos estaban fijos en ella como si esperara algo. Marta intentó concentrarse en las tareas que tenía entre manos, pero la inquietante sensación no desapareció. Había visto muchos clientes extraños en sus años de trabajo allí, pero ninguno como él. Justo antes de su hora de almuerzo, el hombre se levantó, se acercó al mostrador y le entregó la cuenta. Tiene un carácter muy amable, dijo en voz baja, con una voz casi demasiado suave. Ella dudó, sin saber qué decir. Gracias, respondió, tomando la cuenta, pero notó que su mano se demoró demasiado. Sonrió brevemente, pero había algo afilado en su expresión, algo que le provocó un escalofrío. Al salir del restaurante, Marta no pudo evitar la sensación de que no era solo un hombre de paso. Estaba allí por una razón, y ella, de alguna manera, formaba parte de ella. ¿Estaba dándole demasiadas vueltas o se estaba gestando algo más grave? La inquietud se hizo más intensa. Al día siguiente, Marta no podía quitarse de la cabeza el recuerdo del hombre del traje. Se encontró mirando por encima del hombro con más frecuencia, casi esperando que volviera al restaurante. Su presencia la había marcado, y la inquietud que se había instalado en lo más profundo de su ser no desaparecía. Intentó apartarla de su mente. Después de todo, tenía un trabajo que hacer. Los clientes habituales entraron uno a uno, y Marta los saludó a cada uno con su habitual calidez. Pero por mucho que lo intentara, sus pensamientos volvían una y otra vez a ese hombre y a sus crípticas palabras: te estarán buscando. Alrededor del mediodía, el restaurante empezó a tranquilizarse. La hora punta del almuerzo había terminado, y algunos clientes se entretenían comiendo. Martur, exhausto, limpió el mostrador cuando volvió a sonar el timbre de la puerta, y allí estaba, entrando por la puerta como si nunca se hubiera ido. Su traje oscuro estaba perfectamente planchado, sus zapatos relucientes. Parecía pertenecer a un lugar mucho más caro que ese pequeño restaurante de pueblo. No miró a su alrededor esta vez como en la última visita. Sus ojos se posaron directamente en ella, fijándose en los suyos con una intensidad que le aceleró el pulso. Marta sintió una oleada de pánico, pero se obligó a mantener la calma. Solo otra clienta, pensó. Nada de qué preocuparse. Esbozó una sonrisa profesional. ¿Volvía por más café?, preguntó, con la voz demasiado aguda, demasiado nerviosa. Él no respondió de inmediato, solo siguió mirándola fijamente, con una mirada aguda y calculadora. Descansa un rato, dijo finalmente, con voz profunda y suave.
Estás trabajando demasiado. Su tono no era una sugerencia. Era una orden, como si ya hubiera tomado la decisión por ella. Las palabras no le sentaron bien a Marta, pero no podía explicar por qué. Ella asintió torpemente, limpiándose las manos en el delantal, intentando parecer indiferente. Estoy bien, dijo, forzando su habitual sonrisa amable. Solo otro día ajetreado. Pero por dentro sentía un cambio inquietante. No podía explicarlo, pero había algo en su forma de hablar, algo que la hacía sentir como si estuviera al borde de algo mucho más grande que una taza de café. Al hombre no parecía importarle mucho la conversación. Solo asintió, mirándola con la misma intensidad inquietante. Tomó un sorbo de café y luego dejó la taza con cuidado sobre la encimera. Sus ojos permanecieron fijos en ella. Ya no es seguro aquí, dijo de repente, bajando la voz casi con complicidad. Sus palabras la golpearon como una ola. Deberías irte. Van a venir por ti. Las manos de Marta se congelaron a mitad de movimiento, el trapo que sostenía inmóvil contra el mostrador, la respiración atrapada en su pecho, y por un momento no pudo pensar. ¿Qué quiso decir? El restaurante, su pequeño y seguro mundo, se sintió destrozado en una sola frase. Sus instintos se activaron. No era un comentario casual. Era algo real, algo peligroso. ¿Qué quieres decir? ¿Quién viene por mí? Su voz era apenas un susurro, y odiaba cómo temblaba. Su corazón empezó a latir con fuerza, su mente trabajaba furiosamente para procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué la arrastraba de repente hacia algo que no entendía? Pero en lugar de responder, el hombre simplemente la miró, con ojos oscuros y perspicaces, como si hubiera visto algo en ella que ella aún no había visto en sí misma. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Lo deslizó por el mostrador hacia ella, rozando ligeramente los dedos con los suyos. Marta tomó el papel con manos temblorosas. Ella miró fijamente al hombre un momento, pero él ya se había girado para irse, con el abrigo ondeando mientras se dirigía a la puerta. No dijo nada más, solo la miró por última vez. Un instante fugaz en el que sus ojos se encontraron de nuevo, su mirada la atravesó como si intentara decirle algo sin palabras. La puerta se cerró tras él, dejando a Marta allí de pie, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba por un segundo, que todo se ralentizaba. Miró el pequeño trozo de papel que tenía en las manos y luego lo desdobló lentamente, con los dedos temblorosos. Las palabras escritas en el interior eran cortas, pero la golpearon como un puñetazo en el estómago. «Saben quién eres. Ya vienen». A Marta se le cortó la respiración. El corazón le latía con fuerza en el pecho al releer las palabras, con el frío escalofrío del miedo arrastrándose como una sombra. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué este hombre la advertía? ¿Se habría topado con algo que no entendía? Se sentía mareada, el aire cargado de confusión y una creciente sensación de temor. El restaurante también estaba en silencio. Silencio. El sonido de la cafetera humeando al fondo, el suave murmullo de voces. Todo parecía distante, como si estuviera en un sueño. Todo parecía surrealista, como si flotara fuera del alcance de la realidad. Miró a su alrededor como si esperara ver a alguien o algo esperándola. Pero el restaurante seguía igual. Las mismas cabinas desgastadas, los mismos taburetes viejos de vinilo, la misma gente que llevaba años viniendo. Pero Marta sabía en el fondo que nada era igual. Sus pensamientos corrían. ¿Quién viene a por mí? ¿Por qué? No tenía respuestas, solo una profunda sensación de que algo mucho más grande que su rutina diaria se estaba desarrollando. No era casualidad. El hombre del traje, el mensaje críptico, el peso de su advertencia, todo estaba conectado. ¿Pero cómo? Marta sintió una opresión en el pecho por la ansiedad. Pero algo más bullía bajo la superficie. Determinación. No podía ignorarlo. Tenía que saber qué estaba pasando.
Antes de que pudiera pensar más, un fuerte golpe la interrumpió. Un plato había caído en la cocina, haciéndose añicos en el suelo. Marta dio un salto, con los nervios de punta. Rápidamente fue a la parte de atrás para ayudar. Pero su mente estaba en otra parte, enredada en la incertidumbre y el miedo que se habían arraigado en sus entrañas. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero una cosa era segura. Su vida estaba a punto de cambiar, y no estaba preparada. Se limpió las manos en el delantal y volvió a mirar a su alrededor. ¿Y ahora qué?, pensó. Solo había una manera de averiguarlo. La sensación de ser observada no abandonó a Marta a medida que transcurría el día. Las palabras del hombre del traje resonaban en su mente: vienen a por ti. Por mucho que intentara apartarla, esa persistente sensación de peligro la atormentaba. Cada cliente que entraba al restaurante la ponía nerviosa. ¿Podrían ser ellos? ¿Era solo paranoia? ¿O algo realmente iba mal? Para cuando terminó su turno, el restaurante estaba casi vacío. La quietud del espacio se sentía opresiva, como la calma antes de una tormenta. Marta limpió el mostrador, intentando distraerse, pero la inquietud en su pecho se negaba a desaparecer. Ya no podía quedarse allí, no en este pequeño mundo donde todo siempre se había sentido seguro. Su vida había sido simple, predecible, pero ahora sentía que estaba al borde de algo que no entendía, algo que podía arrastrarla y tragarla. Justo cuando estaba a punto de coger su abrigo, la puerta se abrió y entró un hombre de aspecto rudo, con barba desaliñada y mirada fría. Su presencia le puso los pelos de punta. Recorrió el restaurante con la mirada antes de posarla en ella. Y entonces, sin decir palabra, se acercó al mostrador. ¿Es usted Marta Chen?, preguntó en voz baja y cortante. A Marta se le cortó la respiración. Sí, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Él no sonrió, no conversó. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Alguien la busca, dijo, deslizándolo por el mostrador. Sin esperar su respuesta, el hombre se dio la vuelta y se fue, sus botas resonando en el restaurante vacío. Marta miró el periódico, con las manos temblando al desdoblarlo. Las palabras eran simples, pero la golpearon como un puñetazo en el estómago. No estás a salvo aquí. Vete antes de que sea demasiado tarde. Su corazón se aceleró. Miró alrededor del restaurante, tratando de entenderlo. ¿Quién la perseguía? ¿Por qué? Todo había sido normal hacía apenas unas horas. No podía ignorarla. La advertencia era demasiado real. Antes de que pudiera entenderlo, la puerta se abrió de nuevo. El corazón de Marta se paró al girarse hacia la entrada. Allí estaba, el hombre del traje. Sus ojos se clavaron en los de ella al otro lado de la sala. Estaba tranquilo, pero había una agudeza en su presencia que inquietaba a Marta. Caminó hacia ella. Cada paso deliberado. No estás a salvo, Marta. Te han estado vigilando, dijo en voz baja, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella con voz temblorosa. Su pulso se aceleró de nuevo, pero esta vez no era solo miedo, sino también confusión. ¿Por qué le estaba contando esto? ¿Quiénes eran? La mirada del hombre se suavizó, pero solo por un instante. Le entregó otra notita, rozando los dedos con los de ella. Has estado escondida a plena vista. Pero ahora vienen a por ti. La mente de Marta dio vueltas. ¿Escondida? ¿Qué quería decir? Tienes que tomar una decisión, dijo. ¿Huir o luchar? A Marta se le revolvió el estómago. ¿Luchar contra quién?, susurró, sintiendo el peso de su propia impotencia. No tenía respuestas, solo una creciente sensación de miedo y la aterradora certeza de que, pasara lo que pasara, ya estaba demasiado metida en ello como para escapar. El hombre no respondió. Él solo le dirigió una última mirada,
en parte con compasión, en parte con determinación, antes de darse la vuelta e irse. Marta se quedó allí, mirando la nota que tenía en la mano, con la mente llena de preguntas. No podía seguir corriendo eternamente, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero de una cosa estaba segura. Todo estaba a punto de cambiar. La vida que había conocido se le escapaba, y pronto tendría que decidir de qué lado se pondría. Marta no pudo dormir esa noche. Las palabras, corre o lucha, resonaban en su mente como un tambor. No dejaba de repasar los acontecimientos de los últimos días, empezando por el hombre del traje, su advertencia y ahora la misteriosa nota del desconocido. Todo su ser quería esconderse, empacar y dejar atrás este pequeño pueblo, pero una parte más profunda y silenciosa se resistía. No podía quitarse la sensación de que se había topado con algo mucho más grande que ella. Lo desconocido había irrumpido en su tranquila vida, y ahora no tenía más remedio que afrontarlo. A la mañana siguiente, Marta llamó al trabajo diciendo que estaba enferma. No podía quedarse en el restaurante, no con todo el peso sobre ella. Necesitaba respuestas. ¿Pero dónde podía buscarlas? ¿En quién podía confiar? ¿En el hombre del traje? ¿En el desconocido con la nota? No tenía ni idea de quiénes eran ni por qué la ayudaban. Solo sabía que la habían advertido. Y ahora parecía que el tiempo corría. Al mediodía, Marta ya no podía quedarse en su apartamento. Tenía que salir. Con el corazón latiéndole con fuerza, cogió lo esencial, su identificación, algo de efectivo, su teléfono, y salió por la puerta, cerrándola con llave. La ciudad se sentía diferente ahora, como un lugar al que no pertenecía. Cada esquina que doblaba, cada sombra que pasaba, parecía ocultar algo. Pero no había tiempo para dudas. Tenía que seguir adelante. Mientras caminaba por la calle, sus pensamientos corrían. Necesitaba encontrar al hombre del traje. Era el único que podría saber qué estaba pasando realmente. ¿Pero por dónde empezaría a buscar? Ni siquiera sabía su nombre. No le había dicho nada, ninguna forma de encontrarlo. No tuvo más remedio que confiar en su instinto. No fue hasta que llegó a las afueras de la ciudad, cerca del antiguo distrito de almacenes, que lo volvió a ver. Estaba de pie frente a uno de los edificios, de espaldas a ella, como si la hubiera estado esperando. El corazón le dio un vuelco. Marta, dijo sin darse la vuelta. Su voz era tranquila, pero había una urgencia en ella que le provocó un escalofrío. No deberías haber venido sola. Se acercó, con la voz temblorosa, mezcla de miedo y desafío. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy involucrada en esto? ¿Qué quieren de mí? El hombre finalmente se giró para mirarla, con ojos oscuros pero suaves, como si pudiera ver a través de su confusión. No se trata de lo que quieren de ti. Se trata de lo que has estado ocultando, de lo que has estado huyendo toda tu vida. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Ocultar? Siempre había vivido con sencillez. Había trabajado duro, se había mantenido reservada y nunca había causado problemas. ¿Qué podría haber estado ocultando? Hay más en ti de lo que crees, continuó el hombre en voz baja. Lo saben, y ahora vienen a por ti porque quieren usarlo. Usarme, repitió, las palabras apenas escapando de sus labios. ¿Qué quieres decir? El hombre suspiró, frotándose las sienes como si. La situación estaba empezando a pasarle factura. Ojalá pudiera explicárselo todo, pero no hay tiempo. Tienes que confiar en mí ahora. Tienes algo dentro, Marta. Algo que puede cambiarlo todo. Pero tienes que decidir si estás lista para afrontarlo. Su corazón se aceleró. Las palabras del hombre no tenían sentido, pero una parte de ella sentía que eran ciertas. Había estado huyendo, escondiéndose de algo que no entendía. Y ahora, fuera lo que fuese, venía a reclamarla. ¿Estás diciendo que tengo algún tipo de poder?, preguntó Marta con voz temblorosa. Él no respondió directamente. En cambio, dio un paso adelante,
mirándola con una mezcla de determinación y preocupación. No es poder, Marta. Es una verdad. Y una vez que la aceptes, todo cambiará. Podrás ver el mundo como realmente es. Pero tiene un precio. Marta sintió una oleada de pánico. ¿Qué clase de precio? Antes de que él pudiera responder, el sonido distante de pasos acercándose resonó por el callejón. Se giró, con el corazón acelerado de nuevo. No tenemos mucho tiempo, dijo el hombre con urgencia. Ya están aquí. Marta se quedó sin aliento. Quienquiera que fueran, quienquiera que la hubiera estado siguiendo, finalmente la habían encontrado. Ya no había más huida. Era el momento. El momento en que todo cambió. No tenía ni idea de lo que vendría después, pero una cosa estaba segura. No podía afrontarlo sola. El hombre la agarró del brazo, con firmeza, pero con amabilidad. Ven conmigo, dijo, guiándola por la estrecha calle. Es hora de afrontar tu verdad. A medida que se adentraban en el distrito de almacenes, Marta sentía el peso de lo que se avecinaba. No sabía qué le esperaba, pero ya no quería correr más. Estaba lista para descubrir lo que le habían ocultado toda su vida, y estaba lista para luchar. El viento frío azotaba las calles abandonadas mientras Marta y el hombre se apresuraban por el laberinto de almacenes. Su corazón latía con fuerza, pero no podía detenerse. Cada paso se sentía como si caminara hacia lo desconocido, pero ya no tenía miedo. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero por primera vez sintió una chispa de algo, quizás esperanza o claridad. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Llegaron a un edificio anodino al final de la calle. El hombre se detuvo en la puerta y se giró hacia ella, con expresión suavizada. Aquí es donde empieza, dijo. Tienes que entender, Marta. Aquello de lo que has estado huyendo está dentro de ti. Siempre lo has sabido, pero ahora es el momento de afrontarlo. Se le hizo un nudo en la garganta. No estaba segura de a qué se refería. Pero la mirada en sus ojos le hizo comprender algo que no se había permitido admitir. Ya no se trataba solo de peligro. Se trataba de ella, de quién era y en quién podía convertirse. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave pero insistente. Ella asintió, invadida por una oleada de determinación. Aún no estaba segura de todo, pero estaba cansada de huir de preguntas que la habían atormentado durante años. Era hora de afrontar la verdad, fuera cual fuese, por difícil que fuese. Estoy lista, susurró. Con un leve asentimiento, el hombre abrió la puerta y entraron. La habitación estaba tenuemente iluminada, el aire denso por el polvo y los restos del tiempo. Pero en un rincón parpadeaba una luz tenue, una pantalla y en él comenzaron a aparecer imágenes. A Marta se le cortó la respiración al verse a sí misma, a su yo más joven, a su pasado. Cosas que había enterrado hace tiempo, cosas que había olvidado hace tiempo. Recuerdos, momentos que nunca tuvieron sentido, todo empezando a encajar. Aquí es donde encuentras tus respuestas, dijo el hombre. Lo que has estado ocultando, lo que han estado buscando, todo está aquí. La mente de Marta corría mientras las imágenes se desplegaban en la pantalla. Las piezas encajaban lentamente al principio y luego todas a la vez. No era solo una camarera en un pueblo pequeño. Tenía un propósito, un legado, una parte de ella que había estado oculta a plena vista. Era como mirar un mapa de su vida y darse cuenta de que había estado siguiendo el camino equivocado todo el tiempo. Al caer en la cuenta, la puerta detrás de ellos se abrió con un crujido y un grupo de personas entró. No eran desconocidos, pero eran diferentes, más intensos, más decididos. Marta sintió una oleada de incertidumbre. Pero el hombre a su lado le puso una mano en el hombro. Este es tu momento, dijo. El mundo aún no sabe quién eres, pero lo sabrá, y tú decidirás cómo te verán. El grupo no habló, pero sus ojos estaban llenos de comprensión, de reconocimiento. El hombre del traje se volvió hacia ella, con la misma serena confianza.
Tienes todo lo que necesitas, Marta. La decisión es tuya. Marta miró los rostros que tenía delante. No eran enemigos. Tampoco eran desconocidos. Eran personas que la habían estado esperando a que comprendiera lo que podía ofrecer, en lo que podía convertirse. Al dar un paso adelante, la luz a su alrededor pareció brillar. Y por primera vez, comprendió. Todo el miedo, la duda, la confusión. Todo era parte del viaje. Pero aquí era donde encontraría su fuerza. Aquí era donde se alzaría. No solo como la mujer que había sido, sino como la mujer que estaba destinada a ser. Marta se giró hacia el hombre, con el corazón en calma por primera vez en días. Estoy lista, dijo con voz firme. Con eso, el hombre asintió, y la habitación pareció cambiar. El peso de la incertidumbre se disipó al comenzar el siguiente capítulo. Mientras la pantalla ante ella seguía brillando, el viaje que la esperaba ya no era un misterio. Ya no huía de su pasado ni de lo desconocido. Se había adentrado en él, y ahora estaba lista para forjar su futuro. Gracias, susurró, con una lágrima deslizándose por su mejilla, no por miedo, sino por gratitud. Había encontrado su verdad, y con eso, Marta siguió adelante, sabiendo que, pasara lo que pasara, estaba lista.